Grabar. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar de el pulgón amarillo, esta nueva plaga que está afectando a los cultivos de sorgo de la región. Principalmente les voy a tratar cómo ingresó el pulgón amarillo a la provincia del Chaco, cuáles fueron los síntomas y daños observados, las características de este pulgón, cuáles son los hospedantes alternativos en los que los encontramos y las actividades desarrolladas hasta la fecha. Bueno, ¿cómo ingresó el pulgón amarillo a la provincia? Desde mediados del mes de enero se empezaron a recibir consultas en el INTA Las Breñas sobre el ataque de pulgones a cultivos de sorgo de la zona de Colonia Elisa y Las Garcitas. En el mismo momento también se detectaron ataques de pulgón en la zona de Hermoso Campo y Villa Ángela. Y de allí se empezaron a recibir, digamos, alertas en distintas localidades. Charata, Las Breñas, Corzuela, Sáenz Peña, San Martín. También en distintas provincias como Santiago del Estero, Misiones y Formosa. Todos tenían prácticamente la particularidad de que afectaba a la parte, los pulgones se encontraban en la parte inferior de la planta, en las hojas, en vez de las hojas inferiores, y al inicio solamente se detectaron ataques en materiales que eran, digamos, tolerantes al pulgón verde de los cereales. Entonces, esto nos llevó a hacer una búsqueda bibliográfica para poder determinar si existía otra especie de pulgón que afectara al cultivo de sorgo. En países limítrofes como Paraguay y Brasil se ha detectado la presencia de este pulgón amarillo, Melanaphis achari, o también conocido como pulgón de la caña de azúcar, y nos llevó, digamos, la revisión bibliográfica y las características morfológicas de esta plaga nos llevaron a concluir que se trataba de Melanaphis achari, el pulgón que estaba afectando a los cultivos de sorgo. ¿Cómo veíamos nosotros el daño? Bueno, lo que se veía era que la planta se tornaba con ese aspecto brilloso, que es característico de la mielecilla que excretan los pulgones. Las hojas inferiores se encontraban senescentes. También podían verse hojas, plantas con hojas enrojecidas. Y al inicio del ataque se veían como manchas de una coloración púrpura o rojiza en las hojas. En el en vez de estas hojas se podían ver, principalmente al inicio en las hojas inferiores, muchas colonias de este pulgón amarillo. Bueno, en este video yo les traigo a mostrar cómo se ve una planta afectada por el pulgón amarillo. Entonces acá pueden ver que en las hojas inferiores el pulgón se ubica en el en vez de las hojas, en varias colonias, y así va subiendo, digamos, van subiendo a los distintos estratos de las plantas estas colonias de pulgones. Bueno, en el estado reproductivo, si el ataque continúa, uno puede llegar a ver el raquis de la panoja con colonias de pulgones. Esa panoja, digamos, se vuelve pegajosa al tacto. También se puede observar la presencia de fumagina, y dependiendo del momento en donde se produzca el ataque,
esta panoja puede llegar a no emerger, o si emerge, por ejemplo es el lote del ingeniero Gullón, en Colonia Elisa, uno de los lotes. Si emerge, tiene un menor número de flores y como consecuencia un menor número de granos. O sea que este pulgón en el estado reproductivo afecta tanto a los rendimientos como a la calidad de esa panoja. Otras consecuencias del ataque del pulgón es la rotura de maquinarias, como por ejemplo, en nuestro caso, el tractor, digamos, por la excesiva cantidad de pulgones que se encuentran en el lote. También la bibliografía menciona que la presencia de esta melaza puede llegar a traer pérdidas en la cosecha, problemas en la cosecha, perdón. Bueno, entonces, hasta inicio de esta campaña, de la campaña pasada, en enero, el sorgo era atacado por 2 pulgones. Uno de ellos, que se ubica en el cogollo de las plantas de sorgo, es Rofalocyphum maidis, que es el pulgón del maíz. Otro es Thisapis graminum, que es el pulgón verde de los cereales. El pulgón verde de los cereales se ubica, al igual que Melanaphis achari, en la parte inferior de la planta, en las hojas en el envés de las hojas inferiores. Pero Melanaphis achari tiene características diferentes al pulgón verde de los cereales. El pulgón verde de los cereales presenta, digamos, las piernas, patas y cornículos de una coloración clara, además de una línea característica de una coloración oscura en el abdomen, y las antenas sobrepasan la mitad del cuerpo. Mientras que Melanaphis acharis presenta los sifones oscuros, acá los sifones oscuros, los tarsos de una coloración oscura, y la mitad de las antenas presenta esa coloración oscura, y la cabeza es clara. Las características que lo diferencian, digamos, de Rofalocyphum maidis son que Rofalocyphum maidis presenta los tarsos y las piernas de una coloración oscura, los sifones son oscuros y la cabeza es también oscura. Entonces, resumiendo, nosotros ¿qué debemos mirar en los pulgones para saber si se trata o no de Melanaphis achari? Son las partes negras que presenta en el cuerpo, como ser en la mitad de la antena, en los tarsos, en los sifones, y tener en cuenta, que la cabeza y los ojos presentan una coloración clara. Acá pueden volver a verlo, entonces los tarsos, los sifones y la mitad de las antenas son de una coloración oscura, mientras que la cabeza es de una coloración clara. En la actualidad, nosotros hemos encontrado al pulgón amarillo en la zona cercana a las raíces de los sorgos de Alepo, como pueden ver acá, en las hojas inferiores de los rebrotes de sorgo, y también otra característica es que podemos, dependiendo de las condiciones ambientales y de la calidad del alimento, podemos llegar a encontrar distintas coloraciones de este pulgón amarillo, que van desde una coloración grisácea, como pueden ver acá, oscura, hasta una castaña clara, digamos. También podemos encontrar formas ápteras y aladas. En todo esto podría llegar a verse en una hoja. Bueno, otro de los pulgones que digamos, en la actualidad se están observando, tanto Rofalocyphum maidis, que para ir descartando podemos ver que tienen los tarsos y las piernas
negras y también la cabeza. Entonces eso ya nos está indicando a nosotros que no se trata del pulgón amarillo. Y también en los cultivos de Melilotus de la zona se estaban encontrando pulgones de una coloración amarilla, pero que se diferencian de Melanaphyis porque tienen unas pequeñas manchitas en el dorso con un pelo o seta en el interior de estas manchas. Entonces, lo que hay que mirar siempre para distinguir Melanaphyis de otros pulgones son las características morfológicas que nos pueden ayudar, digamos, a la rápida identificación de estos pulgones. Bueno, en la zona podemos encontrar las dos formas, tanto la forma alada como la forma áptera. La forma áptera, en general, es la responsable del crecimiento poblacional del pulgón amarillo. Se reproducen de manera telitoquia, partenogenética, es decir, que una hembra da origen a hembras, la forma alada es la encargada básicamente de la dispersión. Las formas aladas se producen cuando la calidad del alimento se deteriora y cuando hay una especie de hacinamiento, es decir, que la hoja se llena de pulgones y eso le está indicando, el contacto le indica que hay que empezar a buscar nuevos hospedantes. Este pulgón pasa por 4 estadios ninfales hasta llegar a adulto. La duración, digamos, de ninfa 1 hasta adulto puede ser de 9 días o menos, dependiendo de las condiciones ambientales y también de la calidad del hospedante. Nosotros hicimos un ensayo porque nos intrigaba saber cómo era el crecimiento poblacional según la calidad del hospedante. Entonces lo que hicimos fue cortar trozos de hojas jóvenes y trozos de hojas envejecidas, a la que llamaremos adultas, y insertarle una cantidad de adultos, de 20 adultos. Bueno, medimos, digamos, la temperatura con un data logger y al día 1 pudimos observar que estos 20 adultos ubicados en las hojas jóvenes y adultas dieron origen a más de 60 ninfas. Al día 2 esta cantidad se mantuvo y luego fue decreciendo en el día 3. Esto podría deberse a un envejecimiento, digamos, del material y también a que disminuyó la temperatura. Pero pudimos ver, digamos, que no encontramos una diferencia significativa en cuanto al crecimiento poblacional cuando disminuye la calidad del alimento. ¿Cómo es el comportamiento reproductivo de este pulgón? Bueno, los pulgones presentan, digamos, dos tipos de reproducción. Una es sexual, en donde se produce un apareamiento entre el macho y la hembra y se produce un huevo, y la asexual o partelogenética, donde la hembra da origen a hembras a lo largo de su vida. Idénticas a la madre, digamos, como clones. Entonces, el tipo de ciclo anolocíclico o partenogénesis obligada se da cuando se presentan solo formas de reproducción vivípara, es decir, que la hembra da origen a ninfas vivas idénticas a la madre, y esta forma de reproducción se ha encontrado en zonas tropicales y subtropicales. Y después hay otro tipo de ciclo biológico que se llama holocíclico, donde se produce una alternancia, digamos, entre reproducción partenogenética y reproducción sexual. Esto generalmente se da en zonas que tienen inviernos marcados, digamos, fríos,
por ejemplo, se ha encontrado la forma sexual en México. Nosotros hasta ahora solamente hemos observado el tipo de reproducción partenogenética de Litoquia. En la zona, a pesar de haber tenido, por ejemplo, en el mes de junio, 3 heladas meteorológicas y 4 heladas agrometeorológicas, nosotros observamos a este pulgón amarillo en cultivos, en malezas como sorgo de Alepo y en cultivos de sorgo. Acá está un videíto donde pueden observar, digamos, cómo una hembra adulta se reproduce de manera partenogenética y da origen a otra hembra, una ninfa vivípara. Acá está pariendo, digamos, acá va a salir una ninfa parecida a esta. Esta hembra en 25 minutos dio origen a 3 ninfas. Acá pueden ver cómo van haciendo, digamos, esta ninfita. Este es el tipo de reproducción que podemos observar nosotros del pulgón amarillo en nuestra zona. Partenogenética de Litoquia. Cada una de estas ninfitas ya trae, digamos, en su interior toda la cantidad de ninfas que puede llegar a producir a lo largo de su vida. Bueno, otro de los hospedantes citados para este pulgón amarillo es, en la bibliografía, es el cultivo de trigo. Nosotros hasta la fecha no hemos encontrado pulgón amarillo en el cultivo de trigo. Sí hemos registrado pulgones, pero no es el caso del amarillo. Bueno, en el mes de julio tuvimos 11 heladas agrometeorológicas y 5 heladas meteorológicas. En la zona nosotros podíamos ver esta situación de cultivo de sorgo seco, digamos, así como los pastos. Sin embargo, ni bien empezaron a rebrotar estos sorgos y también los sorgos de Alepo, pudimos observar colonias de adultos y ninfas de pulgón amarillo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en nuestro lote, la forma de colonización, digamos, del pulgón amarillo es una vez que la calidad del alimento se comienza a deteriorar y se produce esto que le contaba del hacinamiento, le va indicando a las hembras ápteras que deben empezar a producir hembras aladas. Eso sería como el indicador. Entonces, una vez que estas nuevas hembras aladas tienen maduras los órganos encargados del vuelo, las alitas, empiezan, atraídas por las longitudes de onda del cielo, empiezan un vuelo que se denomina dirigido. De allí es trasladada, son trasladados estos pulgones ayudados por el viento en un vuelo que se denomina azaroso y empiezan a buscar las plantas posibles hospedantes por colores. Hacen como unas picaduras de prueba y hasta que encuentran al hospedante adecuado y se establecen y empiezan a reproducirse. En el cultivo de sorgo, por ejemplo, ahora que nosotros lo empezamos a encontrar en las malezas como sorgo de Alepo, en aquellos lotes donde vamos a sembrar sorgo, lo que se recomienda es efectuar el control de estos focos de infestación, es decir, eliminar los sorgos de Alepo que tengan pulgones, revisarlos previo a la siembra,
y para evitar, digamos, que cuando nuestro cultivo tenga 3 a 5 hojas, empiecen a ser infestados por este pulgón amarillo. O sea, tratar de retrasar lo más posible la colonización del cultivo. La etapa, entonces, en las etapas vegetativas, cuando el cultivo tiene entre 3 a 5 hojas, empieza la infestación con este pulgón amarillo y la reproducción de estas hembras ápteras, se produce el incremento paulatino de las poblaciones hasta los 72 días aproximadamente, donde digamos, se produce un crecimiento poblacional justo en la etapa crítica del cultivo, y luego, cuando nuevamente disminuyen las poblaciones y se producen los vuelos de dispersión como consecuencia del deterioro del alimento. Entonces, ¿de qué factores depende el daño que ocasiona Melanaphysa achari en sorgo? Bueno, de la etapa fenológica en la que infesta el cultivo. El porcentaje de pérdida es mayor cuando tenemos pulgones en la etapa vegetativa y también en la reproductiva, que si lo infesta solamente en la etapa reproductiva. En cuanto a la resistencia de la planta, se ha encontrado, según la bibliografía, que aquellos genotipos que tienen hojas pequeñas, estrechas y con menos hojas, además de una baja flexión de las hojas en la etapa de plántula, que tienen una mayor altura de planta y una mayor distancia entre hojas, que presentan una lámina de cera o cera epicuticular en la superficie ventral de las hojas, tienen una menor susceptibilidad al pulgón amarillo. En México se han observado cultivares como el P15, el ámbar y el DKS46 que presentaron una menor infestación a Melanaphysa achari cuando fueron evaluados a campo. Nosotros, en una evaluación que hicimos de una escala de monitoreo, acá en uno de los ensayos comparativos de rendimiento que lleva a cabo el ingeniero Carlos Simón, pudimos observar 3 materiales de la red de sorgo que presentaron un menor número de pulgón amarillo. Y también está la posibilidad de cultivos de sorgo que presentan una resistencia, un gen que la hace tolerante, AFIX, que le hace tolerante a las plantas de sorgo contra este pulgón. Bueno, ¿cómo se produce la alimentación de este pulgón? Entonces, los pulgones presentan un aparato bucal que es del tipo picador-suctor. Lo que hacen es lo introducen, vamos, en la epidermis de las hojas. Este aparato bucal presenta en su interior 2 canales. Uno es el canal salival, por donde inyectan enzimas que destruyen las paredes celulares de las células, digamos, y otro es el canal alimenticio, por donde van a succionar estos nutrientes y carbohidratos necesarios para el crecimiento y la alimentación de estos pulgones. Una vez que han cubierto todos sus requerimientos nutricionales, el excedente se excreta por el ano en forma de mielecilla, y es lo que va a producir la característica fumagina, el hongo fumagina. Esta mielecilla también constituye un atrayente para hormigas, enemigos naturales y abejas. Entre las hormigas y los pulgones hay una especie de simbiosis, por eso es que cuando nosotros vemos, generalmente vamos a un cultivo y vemos hormigas, por ahí miramos las hojas y encontramos pulgones, sino porque
el pulgón le da el alimento y la hormiga le da la protección contra los enemigos naturales. Bueno, al alimentarse este pulgón, transmite enfermedades, entre ellos el virus de la hoja roja del mijo, el virus de la hoja amarilla de la caña de azúcar, también en el sorgo y también que se observa en la caña de azúcar, y el virus del mosaico de la caña de azúcar, que ya fue detectado en el 2015 en Brasil. Entonces, esto es otra de las consecuencias que trae el ataque de este pulgón amarillo. La forma de monitoreo. Bueno, nosotros hemos adaptado o evaluado la factibilidad de realizar o de utilizar la escala para monitoreo de Baldwin, que se utiliza en Texas. Esta consiste en, primero, hacer cuando el cultivo tiene de 3 a 5 hojas, hacer como una primera detección que no requiere contar pulgones, sí que una vez por semana uno ingrese al lote unos 10 metros, observe en 4 sitios 20 plantas. De estas 20 plantas lo que tiene que mirar son las hojas del estrato superior y las hojas del estrato inferior. Entre las hojas del estrato inferior sería la hoja verde, la primera hoja verde que ve en el estrato inferior, y la hoja que está por debajo de la bandera en el estrato superior. Si en el estrato inferior llega a encontrar hojas con pulgones, se activa como un protocolo de muestreo para decidir si es necesario o no realizar un tratamiento. Entonces, lo que se recomienda es examinar, entonces, una hoja del estrato superior, una hoja del estrato inferior, en 5 plantas por estación de muestreo, totalizando, o en 5 a 10, totalizando un total de 40 hojas. Para que sea más fácil, porque si bien llega un momento que se hace muy tedioso o es difícil cuando uno maneja muchas hectáreas realizar estos monitoreos, se puede recurrir a esta escala donde el número 1 indica la cantidad del número de pulgones por hoja entre 1 y 25, y acá uno puede ver, digamos, pocas colonias de pulgones en la hoja. El número 2 de 26 y hasta 50 pulgones, y uno puede ver que ya las colonias se encuentran más distribuidas en las hojas. Acá pueden ver estos puntitos amarillos. La 3 de 51 a 100 pulgones, ya ven la hoja con ese brillo característico y los pulgones más distribuidos en la hoja, casi prácticamente sobre toda la hoja. La 4 de 101 a 500 pulgones, acá pueden ver que de acá empiezan las colonias y se encuentran ubicadas en grupitos en todas las hojas. Y la 5 más de 500 pulgones, que es ya una hoja prácticamente llena de colonias. Entonces, cuando yo detecto entre 50 y 125 pulgones, es necesario, o sea, en la escala número 2 o 3, es necesario planificar una aplicación de insecticidas. Y una vez que realizo la aplicación de insecticida, evaluar cómo funcionó esa aplicación, haciendo nuevamente un monitoreo y ver si es necesario realizar otra aplicación de insecticida. Nosotros, con el ingeniero Carlos Simón, que es el responsable de la red de sorgo de la EA Las Breñas, evaluamos la posibilidad de utilizar esta escala en el ensayo comparativo de rendimiento y pudimos ver entonces que todos los híbridos evaluados y que son utilizados acá en la zona presentaron pulgones tanto en las hojas del estrato superior como en las hojas del estrato inferior. En el estrato inferior se registró siempre un mayor número de pulgones con respecto al superior. Es decir, 4 de cada 10 plantas presentaba pulgones
presentaba entre 101 a 500 pulgones en el estrato inferior. Y en el estrato superior, 7 de cada 10 plantas presentaba entre 51 a 100 pulgones. Entre todos estos materiales, el híbrido Tacurí, Gen 423 y Gen 417 SLT fueron los que presentaron menor cantidad de pulgones tanto en el estrato inferior como en el estrato superior. Entonces, con esto nosotros pudimos, digamos, concluir que la escala de Baldwin se puede utilizar para realizar el monitoreo de los lotes de sorgo. Una vez que, dependiendo de la etapa fenológica en la que se encuentra el cultivo, va a ser el porcentaje de plantas infestadas con 150 a 125 pulgones por hoja, donde yo debo realizar una aplicación de insecticida. Entonces, en la etapa vegetativa, si encuentro un 20% de plantas infestadas con 50 a 125 pulgones por hoja, es necesario realizar una aplicación de insecticida. Y en la etapa reproductiva puedo esperar hasta un 30% de plantas infestadas con 50 a 125 pulgones por hoja. En la etapa de capa negra, la bibliografía recomienda hacer una aplicación, por esto le contaba, para prevenir los problemas, digamos, de las melazas en la cosecha. Bueno, otro de los inconvenientes que nos encontramos nosotros con el tema de esta nueva plaga es que no existen todavía productos que estén, digamos, evaluados y avalados para el uso para el control de este pulgón amarillo. Entonces, como una forma de hacer camino y evitar también que solo sean aplicaciones de productos como el clorpirifos, que fue lo que pasó esta campaña, evaluamos distintos insecticidas como el tiametoxam más la lambda-cialotrina, el sufloxaflor, el acetamiprid, el dinotefurán y el imidacloprid, que nosotros considerábamos que podían llegar a tener un buen comportamiento frente al pulgón amarillo. Uno, basándonos en lo que decía la bibliografía, y otro es porque tenía productos como el acetamiprid, por ejemplo, que tienen buen comportamiento frente a otros pulgones, como los pulgones del algodón. Entonces, hicimos un ensayo evaluando estos productos en estas dosis y a la vez tenían un menor índice de impacto ambiental que el clorpirifos. Entonces, lo que hicimos fue realizar la aplicación, previamente evaluar el número inicial de pulgones y luego de la aplicación evaluar a los 3, a los 7, a los 14, a los 21 días qué sucedían con esas poblaciones de pulgones en los distintos tratamientos. Para eso, en este caso, la ingeniera Celeste Calé, hizo una pasantía, esto formó parte de su pasantía, para optar al título de ingeniero agrónomo, y utilizamos la escala para contar, digamos, la cantidad de pulgones. En este caso se tomaban 30 hojas del estrato superior y 30 hojas del estrato inferior en cada tratamiento. Y Celeste, mediante la escala, determinaba la cantidad de pulgones. Entonces, en general, a los 3 días de realizada la aplicación, pudimos ver que el tratamiento de tiametoxam más lambda-cialotrina, sufloxaflor y imidacloprid presentaron, digamos, la menor cantidad de pulgones tanto en el estrato superior como en el estrato inferior, respecto al testigo y a los demás tratamientos. A los 7 días de aplicados los tratamientos, siguen siendo estos productos, el tiametoxam más la lambda, el sufloxaflor y el imidacloprid, los que registraron una menor cantidad de pulgones que a los 3 días de realizar la aplicación y a los 7 días con respecto al testigo y a los demás tratamientos. Pero también en este caso el acetamiprid
digamos, redujo la cantidad de pulgones en comparación a los 3 días de realizar la aplicación. A los 14 días siguen siendo estos 3 productos los que tienen la mejor performance, digamos, respecto del testigo. Menor número de pulgones tanto en el estrato inferior como en el estrato superior. Y esta situación, digamos, perdura hasta los 21 días de aplicados los tratamientos. Entonces, esto a nosotros nos permitió, digamos, concluir de que existen otros insecticidas que se pueden utilizar de manera efectiva para el control de este pulgón amarillo. Como el tiametoxama, la landa-cialotrina, el sufloxaflor y el imidacloprid. Y que pudimos observar que la residualidad en este caso, para este ensayo, fue de 21 días, hasta los 21 días de aplicado los tratamientos. Que en el caso de los otros productos evaluados, es necesario, digamos, realizar un ajuste de dosis para mejorar la performance de esos productos. Bueno, algo importante que pensamos en hacer ahora que está iniciando, digamos, este pulgón amarillo, sus ataques en la zona, es establecer cuál es la línea base de los insecticidas con potenciales usos para este pulgón amarillo. Entonces, Vanessa González, en su tesis de posgrado, de grado, digamos, para acceder al título de ingeniero agrónomo, realizó este ensayo siguiendo el protocolo de Lira, donde lo que se hizo fue preparar soluciones, digamos, de 3 insecticidas, cortar porciones de hojas de sorgo, colocarlas en cajitas de Petri con agar, previamente sumergidas estas hojitas, digamos, en las soluciones de insecticida, se le colocan las hojas y un determinado número de pulgones, y se hace el recuento de estos pulgones a lo largo de un determinado tiempo. Entonces, con esto, lo que podemos hacer es establecer que el sufloxaflor, digamos, el porcentaje de control, perdón, se hizo teniendo en cuenta la fórmula de Abbott, y acá se puede ver que la línea base para el sufloxaflor es de 0,0150 partes por millón de insecticida para matar el 90% de la población de pulgón amarillo. En el caso del imidacloprid se necesita un poquito más, que es 0,0618 partes por millón para matar el 90% de la población. Y en el caso del acetamiprid se necesita mucho más para matar al 90% de la población, que es 1,017 partes por millón. Entonces, con esto nosotros podemos establecer el grado de susceptibilidad que tienen las poblaciones de pulgón amarillo para a futuro detectar si se producen cambios como consecuencia de la aplicación de insecticidas. Y conocer también la respuesta de control a los distintos insecticidas de este pulgón amarillo, ¿no? Bueno, entre los hospedantes alternativos, donde lo encontramos, es en el sorgo de Alepo, también lo encontramos en ricino y en maíz, pero en estos dos casos eran en cultivo de ricino y maíz, linderos a cultivos de sorgo y que estaban súper infestados con pulgón amarillo. Como controladores biológicos pudimos observar a vaquitas como Hipodamia convergens, a Ciclonea sanguínea, sírfidos y a crisopas. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? En enero, cuando se planteó el problema del pulgón amarillo, nosotros queríamos dar una respuesta rápida y eficiente a los productores porque el cultivo de sorgo es muy importante en nuestra zona. Entonces,
dentro del grupo de entomología y junto con otros ingenieros de la zona y ingenieros de las empresas privadas que también se encuentran en la zona, nos facilitaron productos para la evaluación de posibles insecticidas que controlan este pulgón amarillo, además de, digamos, el intercambio de conocimiento entre los colegas. Y pudimos determinar entonces cuál era el pulgón que afectaba al sorgo, conocer sus características y los daños que realiza el cultivo, buscar alternativas de monitoreo, porque hay muchas alternativas de monitoreo para este pulgón, pero nos pareció la más adecuada y más fácil la de Baldwin, y la pudimos evaluar distintos principios activos de insecticidas para determinar la eficiencia de control y tener distintas opciones hasta que con productos que tengan menor toxicidad, y conocer algunos enemigos naturales y sus hospedantes alternativos. También teníamos pensado de saber qué pasaba en el invierno, y bueno, pudimos ver que 15 heladas agrometeorológicas y 5 o 6 heladas meteorológicas no, digamos, a pesar de haber tenido esa cantidad de heladas, seguimos encontrando poblaciones de pulgón amarillo, lo que nos estaría indicando a nosotros que este insecto podría estar instalándose en la zona y que va a tener que ser tomado como una plaga más, y establecer prácticas de manejo. Necesitamos continuar ajustando metodología de muestreo y de recuento. Pudimos conocer que el cultivo de trigo en nuestra zona no es un hospedante para este pulgón. Necesitamos ¿sí? seguir conociendo sobre la biología, el comportamiento, porque 9 meses de conocer a una plaga de reciente introducción no son suficientes. Se necesitan realizar muchos más ensayos en la zona y conocer cuál es la incidencia que tiene este pulgón en los diferentes híbridos de la red. Y si existen materiales que, digamos, o si existe la posibilidad de introducción de materiales que sean tolerantes a este pulgón amarillo. Bueno, esto es todo lo que yo tengo para contarles sobre esta nueva plaga. Este es básicamente el equipo que trabaja en el área de entomología. Falta el ingeniero Coli y Gustavo Pérez, el ingeniero Carlos Simón, que es el encargado de la red de sorgo de la experimental Las Breñas, y los pasantes que nos ayudaron a lo largo de la campaña son futuros ingenieros de la zona que nos ayudaron a poder hacer todos estos trabajos en estas campañas. Y al ingeniero, muy agradecida al ingeniero Martín Gullón y Martín Ganteros, y a todos los ingenieros de la zona que colaboran con el INTA para el desarrollo de estas actividades. Muchas gracias